que pienso que vamos a tener un buen tiempo. Voy a procurar por todos los medios que nadie se duerma, porque eso es importante. Dicen que una vez un pastor estaba predicando muy largo y vio a un miembro allá durmiéndose y le dijo: oiga, hermano, despiértese a ese que está ahí al lado suyo. Dice: no, yo no lo dormí, lo durmió usted, usted lo despierta. Así que yo procuraré que nadie se duerma. Y lo que dijo el pastor de que las veo a ustedes muy dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero no voy a pedirle a nadie que se mueva porque los seres humanos somos animales de costumbre. Nos asentamos en un lugarcito y de ahí no hay quien nos mueva. Así que los voy a dejar ahí a todos. Esperamos que todos me oigan y puedan participar. Cuando el pastor me invitó no me dijo el tema, y eso es difícil, porque encontrar un tema para un grupo específico pues es un poco difícil. Y entonces me puse a pensar, ¿de qué puedo hablarle a los hermanos de la Iglesia Cristiana a la Familia? Claro, de la familia. Y entonces, pues por eso decidí que voy a hablarles un poco de la familia. No voy a hablarles de los matrimonios, no, porque eso es tema de mañana, pero sí vamos a hablar un poco de la familia. Y si estoy un poco, la culpa no es mía, la culpa es del polen y eso que está un poco, pero... Así que vamos a hablar de la familia y específicamente vamos a hablar un poco de la educación de nuestros hijos. Si usted sale a la calle y hace una encuesta preguntándole a la gente qué es lo más importante en su vida, yo estoy seguro que muchas de las respuestas, yo me puse a pensar, muchas de las respuestas serían: lo más importante es mi perro. Perdonen si alguno tiene perro aquí, yo respeto todo eso, pero los perros han pasado de ser un animal doméstico a ser un miembro de la familia. El perro tiene médico, tiene quien le corte el pelo, las uñas, tiene hasta seguro médico, tiene vacunas, así que vive dentro de la casa, muchas veces hasta se acuesta en la cama con las personas. O sea que el miembro, mi perro, muchos dirían mi perro, otros dirían mi carro o mi cama, porque para muchos la cama es algo importante, ¿no? Y yo diría, muy pocas personas quizás digan mi familia. Y es que hoy en día la familia efectivamente está perdiendo su lugar como un elemento fundamental en la sociedad. Para muchas personas hoy en día, mi familia es mi última preocupación. Y entre los que venimos a este país, y eso es importante, que venimos para prosperar, para hacernos una forma de vida, tener un estándar económico, muchas veces vivimos tan envueltos en todas esas cosas que es muy difícil y queda muy poco tiempo para preocuparse por la familia. Pero la familia es el primer lugar en nuestras vidas y más en nosotros como cristianos. Y antes de continuar, yo quisiera que definiéramos un momentico el concepto de familia. ¿Qué entiende usted por familia? ¿Es el grupo de gente que viven bajo el mismo techo en una misma casa? Bueno, hay una definición exacta en el diccionario de lo que es familia. Y dice que familia es un grupo de personas formado por el padre, la madre y los hijos. Punto. La suegra es muy querida, el viejo también, el primo mío, la tía, etcétera. Pero la familia por definición es padre, madre e hijos. Se acabó. Dice el diccionario que viven bajo un mismo techo. Bueno, hoy en día muchas veces bajo un mismo techo viven varias personas que no son realmente la familia. Pero esa es la definición. Viven bajo un mismo techo y tienen una sola administración o cabeza de familia. No puede haber dos cabezas. El otro día mi esposa me contaba un chiste de que la definición de matrimonio es dos personas, un contrato entre dos personas, donde una siempre quiere hacerlo su voluntad, que todo se haga de él, y el otro es el marido. Así que, porque siempre los maridos a la larga tenemos que hacer lo que las mujeres quieren. Teníamos una hermana en la iglesia cuando vivíamos en el norte, en New Jersey, que ella decía: si tu esposa te pide que te tires del techo, compra una casa bien bajita, para que no te rompas las piernas cuando te tengas que tirar.
Así que esta definición que leímos, y se la voy a repetir rápidamente para que ustedes la mantengan, es un grupo de personas formado por el padre, la madre y los hijos que viven juntos y bajo una sola administración o cabeza directora. Y este grupo que llamamos familia constituye la unidad básica y fundamental de la sociedad. Y en esta definición hay muchos términos que podríamos estar toda una noche discutiendo y analizándolo. Pero solamente yo quiero resaltar la importancia de la familia como la unidad básica y fundamental de la sociedad. Y nosotros como cristianos tenemos que jugar un papel fundamental como familia en la sociedad donde nosotros estemos. Esa célula o esa unidad fundamental que es la familia es igual que las células en nuestro cuerpo, que se van formando, van creciendo y luego se van juntando para formar los distintos tipos de tejidos. Pero la unidad fundamental en nuestros tejidos es la célula. Y esa célula es la familia en la sociedad también. Así que la familia cristiana tiene una responsabilidad y un papel importante que jugar en la sociedad de hoy, que es la que nos ha tocado a nosotros vivir. No vamos a pensar en la del siglo de que viene o en la del siglo pasado, en la de hoy. Por esta razón es que los padres cristianos, el padre y la madre, si realmente aman a su familia y aman a sus hijos, deben poner atención en el cuidado y en la educación de sus hijos. Hoy en día, muchos de nuestros hijos, muchos de los hijos de nuestras familias viven realmente sin una educación, sin un cuidado específico. Y eso es lo que queremos en esta noche estudiar y analizar por un tiempo para que ustedes entiendan exactamente a lo que nos referimos. Hay 3 aspectos que yo quiero resaltar en esta noche con relación a la educación de nuestros hijos. Porque nuestros hijos son los que han de formar la sociedad del futuro y la iglesia de mañana. Y nosotros muchas veces pensamos que, bueno, vamos a ver, cuando ellos crezcan ya ellos querrán. No, si nosotros no los educamos hoy, eso es lo que tendremos en un futuro. Un médico amigo nuestro, con quien mi esposa trabajó muchos años, dice, si usted no educa a su hijo ahora, la policía lo va a educar cuando sea grande. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos hoy en día de educar a nuestros hijos. Este tema de la familia para mí tiene una importancia fundamental en nuestras vidas, y más en la vida de la iglesia. Por eso yo quise estudiarlo y traerlo en esta noche, porque pienso que es necesario que la iglesia esté bien preparada en este aspecto. Y dije que hay 3 aspectos que vamos a resaltar con relación a la educación de nuestros hijos. El primer aspecto es el lugar de la palabra de Dios en la educación. El lugar de la palabra de Dios en la educación. Debemos nosotros como padres inculcarles a nuestros hijos en el hogar el conocimiento de la palabra de Dios. Mucha gente piensa que esto es tarea de la iglesia. La iglesia que se ocupe, para eso lo llevamos el domingo a la iglesia. Pero es tarea fundamental de los padres, del hogar, el preparar y educar a los hijos. La enseñanza de la palabra de Dios dentro del seno familiar debe ocupar un lugar importante en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos cuando leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que en las familias, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la enseñanza de la palabra de Dios ocupa un lugar primordial. Si ustedes buscan en sus Biblias, y les doy la oportunidad si quieren buscarlo, pero yo lo voy a leer rápidamente. Si ustedes buscan en sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, que es uno de los libros de la ley, en el capítulo 6, los versículos 6 y 7, dice así: estas palabras que yo te mando hoy, las palabras de la ley de Dios, dice, estarán en tu corazón
Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos comunicársela a otras personas. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La familia hoy en día está pasando por una crisis. Y la crisis fundamental es una crisis de tiempo. No tenemos tiempo. Salimos temprano para el trabajo, regresamos tarde, hay que hacer otras cosas. Y la familia no se reúne. Y es importante que la familia cristiana se reúna diariamente. 5 minutos. Si pueden ser más, mejor. 5 minutos a leer la palabra de Dios, a orar, a hablar con sus hijos, preguntarles cómo les fue en la escuela, quiénes son sus amigos, con quién se reúne. Y eso vamos a volver ahorita sobre eso. Dios quiere que enseñemos su palabra a nuestros hijos. En cada conversación, en las comidas, al acostarnos. No los presiones, no los obligues, pero aprovecha cada momento para enseñarles la palabra de Dios. Debemos tener presente diariamente en nuestros hogares las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios no quiere solamente que creamos en Él. Dios quiere también que la comuniquemos, su palabra, su enseñanza a nuestros hijos. O sea que la palabra de Dios ocupa el primer lugar en la educación de nuestros hijos. El segundo lugar lo ocupa la disciplina. Y la disciplina en la educación de un hijo es muy importante. No solamente debemos enseñar la palabra, lo cual es importante, también la disciplina es parte esencial de la educación y la corrección es parte de la disciplina. Dice Proverbios 23:13 que no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas no se va a morir, pero es importante que tú lo corrijas. El secreto del éxito en la enseñanza de nuestros hijos está en la aplicación justa y equilibrada de la disciplina y la corrección. La disciplina, el castigo, la corrección deben aplicarse de una manera sabia y justa. Y con relación a la disciplina, yo quiero mencionar 2 cosas rápidamente. Una es evitar el abuso físico. Es perjudicial mientras usted está enojado por algo que su hijo hizo, que usted lo castigue en ese momento, porque posiblemente esté abusando de él. Si no puede corregirlo sin perder el control, déjelo para después, para que cuando su ira se haya calmado, el castigo sea efectivo. La segunda cosa con relación al castigo es que la falta de castigo y de corrección es más perjudicial que el abuso en el castigo. Dejar de corregirlos a nuestros hijos o dejar de disciplinarlos es tan grave como el abuso físico. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. La corrección por parte de los padres no debe faltar en la formación de nuestros hijos. Y un ejemplo bíblico de la falta de corrección por parte de los padres lo encontramos en el libro de Samuel. Y yo les invito, si quieren, a que busquen en sus Biblias el libro de Samuel. Los capítulos 1 y 2 del libro de Samuel nos narra la historia de 2 familias. Y a lo mejor ustedes los han leído y si se acuerdan ahora diría, pero ahí está la historia nada más de Elcana y su familia, la familia de Samuel. Pero ahí está la historia de otra familia y es la que vamos a repasar rápidamente.
Samuel fue uno de los grandes profetas, fue el último de los jueces y fue además sacerdote en el pueblo de Israel. Y su padre se llamaba Elcana. Y dice la Biblia ahí en el capítulo 1 de Samuel, en el versículo 3, que era un hombre devoto. Pues dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, que era donde estaba el tabernáculo de Dios. Claro, ustedes dirán, bueno, iba una vez al año. Sí, pero si nosotros viviéramos a la distancia que vivían ellos y con el transporte que había en aquella época, usted dirá, es razonable que fuera una vez al año, ¿no? O sea, que nadie coja de excusa el decir, pues voy a ir a ver una vez al año a la iglesia porque Elcana iba una vez al año y mira qué ejemplo, ¿no? Pero era un hombre devoto y iba cada año al templo a ofrecer sacrificios a Jehová. Y era hombre que atendía bien a su familia. Si ustedes buscan el versículo 4 que sigue, dice que a cada uno de su familia daba su parte en el sostenimiento, para el sostenimiento de ellos. Y dice también en el versículo 5 que amaba entrañablemente a su esposa Ana. Pues dice que le daba a ella una parte especial. Amaba entrañablemente a su esposa, aunque la esposa no había podido tener hijos. Y conocemos el resto de la historia y no vamos a entrar en ella ahora, pero sabemos que finalmente Ana concibió, tuvieron un hijo al que pusieron por nombre Samuel, y esta pareja decidió desde el vientre dedicar este hijo al servicio de Dios, lo cual denota fundamentalmente una sumisión completa de sus vidas a Dios. Recuerdo cuando era muchacho un pastor que teníamos que nos decía, a nosotros que éramos jóvenes en aquella época, nos decía, ustedes tienen que aprender a empezar a orar ahora, no por su esposa ni por sus hijos, por sus nietos, que están 2 generaciones más allá todavía. Pero debemos aprender los padres a orar cada día por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y dice la Biblia que Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios. En el versículo 26 del capítulo 2. Dice que Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Esta era una familia. Vamos a ver ahora la otra familia que está allí y que está quizás un poco solapadita su narración, pero la otra familia era la familia de Elí, el sumo sacerdote. Y aunque la Biblia no habla de su esposa, pero dice el versículo 3 del capítulo 1 que tenía hijos. Por lo tanto, tenía una esposa y era sumo sacerdote. Y siendo sumo sacerdote, imaginamos que vivía aledaño al templo. En aquel momento, pues era el que hacía los servicios en el templo. Y por lo tanto, podemos asumir también que sus hijos fueron educados en las enseñanzas del templo. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Qué buen ejemplo para estos hijos, que su padre era sumo sacerdote, fueron educados por ellos o fueron enseñados, o eso suponemos, porque vivían aledaños al templo. Pero miren lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Dice que sus hijos eran hombres impíos y no tenían ningún conocimiento de Jehová. A pesar de que eran sacerdotes, porque el versículo 3 dice, del capítulo 1 dice que eran sacerdotes. Pero eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Hay algunas semejanzas entre estas dos familias. Ambos adoran al mismo Dios, tanto la familia del Cana como la familia de Elí. Ambos familias han sido enseñados en los mismos principios de la fe. Ambas familias participan de la misma vida religiosa. Pero sin embargo, qué gran diferencia hay
entre las dos familias. La familia del Cana, su hijo llegó a ser sacerdote, llegó a ser juez, llegó a ser profeta. La familia de Elí dice que sus hijos eran hombres impíos, no describe más nada de ellos. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Cana? Que su hijo Samuel llegó a ser esta persona que fue. ¿Y qué hizo Elí? ¿Cuál fue el error de este hombre que hizo que sus hijos fueran impíos y malvados? ¿Dónde estuvo el problema? Bueno, la misma Biblia nos dice cuál fue el problema de este hombre. Quizás si nos ponemos a leer este pasaje, estos 2 capítulos detenidamente, podemos darnos cuenta de cuál fue el error de este hombre o de esta familia de Elí. En la narración bíblica, en el capítulo 2, versículo 22, nos da una idea de lo que podemos sacar en el error de este hombre. Dice que el versículo 22 del capítulo 2 dice que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oía. Un padre tiene que saber dónde están sus hijos, con quiénes se reúnen y qué están haciendo. Cuando un padre oye por otra gente lo que están diciendo de sus hijos, quizás ya sea muy tarde para poder corregir la situación. Un padre tiene que saber cada día dónde están sus hijos, qué es lo que están haciendo, con quién se están reuniendo. Porque si no, se están criando, como decíamos nosotros, a la buena de Dios. En segundo lugar, ese fue el primer error de Elí. El segundo error de Elí está en el siguiente versículo, en el versículo 23. Y dice que les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Nosotros a veces leemos la Biblia en nuestras iglesias sin darle el verdadero énfasis que la palabra de Dios requiere. Y cuando leemos este versículo, yo pienso en un Elí flojo, cansado, sin ninguna voluntad, que le está diciendo, pero mijito, ¿por qué ustedes hacen esas cosas? En sus mismas palabras nos está diciendo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Un hombre débil de carácter. El comportamiento de estos hijos requería castigo y reprensión. Quizás la expulsión del sacerdocio y hasta quizás la expulsión del hogar. Pero no lo hacía. Y los padres no pueden ser débiles. Los padres no pueden ser débiles cuando de la educación de sus hijos se trata. Teníamos un matrimonio amigo de nosotros, ya hace algunos años atrás, siguen siendo amigos, pero me refiero, tenían una niña pequeña y cuando a veces nos reuníamos le decía, ¿este año dónde vacaciones? Y dice, donde la niña diga. Y yo les decía, y ella es la que va a manejar, y ella es la que tiene el dinero, ella es la que va a hacer las reservaciones. Donde la niña diga. Los padres no pueden ser débiles cuando de la educación de los hijos se trata. El versículo 27 y 29 es la tercera idea que nos da este pasaje sobre la conducta de este hombre Elí. Dice el versículo 27 y el 29, ahí yo saqué la parte más importante. Dice que vino un varón de Dios a Elí. Un varón de Dios es un profeta. Y le dijo, ¿por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Y cuando nosotros ponemos a nuestros hijos
en el lugar más alto, en el lugar que corresponde a Dios, estamos pecando contra Dios y estamos haciéndole daño a nuestros hijos. Y por eso ustedes ven por ahí familias a veces que tienen hijos de 20 y pico, 30 años y todavía el niño no, porque hay que ayudarlo, porque el niño... ¿Eh? Hay que poner a sus hijos en el lugar que deben estar en la familia. Y el lugar primero en una familia cristiana es el lugar de Dios. Porque Dios es lo primero en nuestros corazones. Esos fueron los 3 grandes errores de Elí. No saber dónde, con quién, cuándo, qué hacían sus hijos. La debilidad de carácter en lo que se refiere a la educación de sus hijos. Y en tercer lugar, poner a sus hijos en un lugar más alto que Dios. ¿Qué error de estos estás tú cometiendo? Quizás a lo mejor sería bueno que cada uno de nosotros se analizara la forma en que está educando a sus hijos y pudiera quizás ahora todavía estar a tiempo y corregir alguna de estas cosas. ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones y responsabilidades de padre? Ser un buen padre no es ser un buen proveedor. No, en mi casa están seguros porque allí siempre está la comida y dinero para la ropa. No. Ser padre es ser un buen educador. Y en la educación de los hijos, hermanos, no hay segundas oportunidades. No hay manera de decir, vamos a volver a empezar otra vez porque esto nos salió mal. Después que crecieron y se fueron, ya está hecho. Entonces es bueno que ustedes piensen en esto, porque no hay una segunda oportunidad. Los padres deben tener autoridad, deben mantener su figura de autoridad frente a sus hijos, pero dentro de un ambiente de amor y un ambiente de afecto. Y ese ambiente de amor y afecto hace que los niños crezcan con plena confianza en ellos mismos y que sean independientes y creativos, maduros y sean capaces de adaptarse bien socialmente y dar un testimonio cristiano cuando llegue el momento. 2 cosas hemos visto, ¿no? ¿No se acuerdan? El poder, lo que es la educación, primero la palabra de Dios, después la disciplina y por último vamos a ver el lugar del amor. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, pero vosotros padres, está hablando el apóstol Pablo a los padres, pero vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y la amonestación del Señor. Para que un hogar cristiano tenga la bendición y la dirección de Dios, debe existir primeramente un amor entre los padres, entre esposo y esposa. Y después debe existir un verdadero amor hacia los hijos. Y ese amor hacia los hijos debe manifestarse en humildad, en amabilidad, en paciencia los unos hacia los otros y tolerancia entre todos ellos. La familia cristiana tiene unas dimensiones y unas relaciones distintas a las familias no cristianas. En la familia cristiana no se eleva la figura de uno en detrimento de la figura de los otros. Todos, padres e hijos, son iguales e importantes. Esas expresiones que muchas veces los padres le dicen a los hijos, este es un tonto. Eso actúa en detrimento de la persona. Porque es un árbol que está creciendo y cualquier defecto
lo hace que crezca torcido. Esas heridas no se curan muchas veces, jamás. Entonces, en la familia cristiana, todos son iguales e importantes. Y en la familia cristiana, la sujeción entre los cónyuges no se da tampoco en un ambiente de amenaza o intimidación. El macho cristiano no existe, sino que el ambiente tiene que ser un ambiente de respeto y de amor. En un hogar donde prima el amor y el Espíritu de Dios está en medio de ellos, los hijos obedecen y honran a los padres, porque los padres respetan a los hijos y los educan en la disciplina y en la amonestación del Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El respeto de los padres hacia los hijos es esencial en la educación. Miles de adolescentes provocados a ira se suicidan cada año. Otros miles se convierten en personas agresivas, atacando a sus propios padres. Otros miles atacan y matan a inocentes, yendo a parar ¿a dónde? A las cárceles. Otros miles o quizás millones, y esa es la enfermedad de nuestro siglo, se dedican al consumo de la droga. Si queremos tener familias saludables y estables, y estoy seguro que ese es el deseo de todos ustedes aquí, debemos darle en primer un lugar preferente a Dios y a su palabra en la vida de la familia. Debemos disciplinar a nuestros hijos sabia y equilibradamente para que puedan crecer en el conocimiento y en la disciplina de Dios. Y en tercer lugar, el amor debe prevalecer entre todos, entre los cónyuges y entre los cónyuges y los hijos. Vinimos a este país para obtener bienes materiales, progresar, tener un mejor estándar de vida. Y para ello trabajamos de sol a sol. Pero si queremos obtener familias e hijos estables y que sean de bendición para nosotros y para la sociedad y para la iglesia, debemos también trabajar duro para obtenerlo. La solución está en tus manos. La familia tuya del futuro será lo que tú seas hoy en día capaz de hacer con tu familia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Agradecemos.